Hola, bienvenidos a la clase 6 del curso práctico de electrocardiograma de la Universidad de Santiago de Chile, Complejo Asistencial Barros Luco. En esta clase veremos la última parte del módulo del complejo QRS que corresponde a la tercera parte. Consideraciones generales es que el enfoque de esta clase corresponde a elementos prácticos y de importancia en la práctica clínica diaria y no se pretende sustituir una cátedra formal de electrocardiografía ni electrofisiología. El público objetivo son estudiantes de medicina y médicos generales. Entonces ya en esta tercera parte vamos a terminar de ver los aspectos fundamentales del complejo QRS. En esta clase vamos a hablar sobre algunos aspectos del ritmo ventricular, la ectopía ventricular y la estimulación ventricular con marcapaso. Entonces, comenzando, vamos a empezar a hablar de la ectopía ventricular y supraventricular, que también son conocidos como extrasístoles. Los extrasístoles son latidos ectópicos, son impulsos ectópicos que se salen o aparecen fuera del sistema excitoconductor y pueden ser tanto supraventriculares como ventriculares. En cuanto a los extrasístoles supraventriculares, son estímulos ectópicos que se generan tanto en la aurícula como el nodo auriculoventricular o incluso en el nodo sinusal. Tienen una morfología similar a los complejos QRS dominantes del trazado, habitualmente son estrechos y menores a 120 milisegundos. En cuanto a los extrasístoles ventriculares, son estímulos ectópicos que se originan distales al sistema His-Purkinje, tienen una morfología de QRS ancho y de mayor amplitud. La extrasistolía ventricular es la arritmia más frecuente en ausencia de cardiopatía estructural y tanto los extrasístoles supraventriculares como ventriculares pueden llegar a interrumpir la regularidad del ritmo sinusal o generar una aparición rítmica, entre comillas. La extrasistolía ventricular puede ser explicada por tres diferentes causas. Una es la reentrada, que es la causa más frecuente de la cardiopatía isquémica o de una cicatriz isquémica, y esto puede desencadenar una taquicardia paroxística o una ectopía aislada. También puede explicarse por el automatismo aumentado, en cuyo caso es el mejor ejemplo de la hipercalemia, y la actividad desencadenada, por ejemplo, en la toxicidad por digoxina, reperfusión coronaria, etc. ¿Cuáles son las características de la extrasistolía ventricular? Son complejos prematuros, generalmente se acompañan de una pausa compensatoria. Es un QRS con una morfología anormal, tanto en su forma como duración, habitualmente es ancho, acompañado también habitualmente de alteraciones del segmento ST y de la onda T. Pueden variar la morfología de los QRS en un mismo paciente, en cuyo caso pasan a ser polimórficos. Y también puede existir captura auricular retrógrada. En este trazado podemos observar complejos QRS, que son estos que estamos señalando a continuación, y acá podemos ver la interrupción de estos QRS por otros complejos QRS más grandes con una morfología extraña y que generan una pausa hasta que vuelve a aparecer el complejo sinusal, que es precedido por una onda P. Los extrasístoles ventriculares pueden presentarse de varias maneras. Pueden presentarse monomórficos como polimórficos, lo cual indica el foco donde se están originando estos extrasístoles. Pueden ser extrasístoles aislados, presentarse como un bigeminismo, un trigeminismo o un tetragemismo. Pueden presentarse como dupletas o como taquicardias ventriculares no sostenidas. Este ejemplo que vimos hace poco, estamos viendo extrasistolías ventriculares que se presentan en dupletas. Eso significa que son dos extrasístoles habitualmente de la misma morfología y que se suceden por una pausa hasta que vuelve a aparecer el complejo sinusal normal. En el caso de que se presenten extrasístoles aislados, podemos ver que existe un ritmo sinusal de base y aparece un complejo ancho de una morfología extraña, grande, que interrumpe la conducción sinusal normal, genera una pausa compensatoria y luego continúa el ritmo sinusal normal. El bigeminismo significa que por cada latido normal aparece un extrasístole ventricular. Como podemos ver en el dedo largo, existe un QRS normal, un extrasístole ventricular y su pausa compensatoria, un complejo sinusal, un extrasístole, un complejo sinusal, un extrasístole, un complejo sinusal y un extrasístole. Eso es el bigeminismo ventricular. El trigeminismo ventricular significa que por cada dos complejos sinusales aparece un extrasístole ventricular. Como podemos ver en el dedo largo, aparecen dos complejos sinusales y un extrasístole con su pausa compensatoria,
dos complejos sinusales, un extrasístole, dos complejos sinusales y un extrasístole. Esto se denomina trigeminismo ventricular. También, como habíamos dicho anteriormente, los extrasístoles pueden tener varias formas diferentes, lo cual denota que existen distintos focos de activación que generan los extrasístoles. Acá podemos ver dos morfologías diferentes. Otro fenómeno importante que uno puede hablar en el contexto de la extrasistolía ventricular es el fenómeno de R sobre T. Y esto significa que el extrasístole ventricular se inicia o cae justo al final de la onda T del latido anterior, y esto predispone al desarrollo de taquicardias ventriculares sostenidas, principalmente de tipo torsión de punta. Esto aparece con mayor riesgo en el caso de los síndromes de QT largo, o que existe un QT largo patológico, principalmente inducido. Acá podemos ver un electrocardiograma donde un extrasístole, que está señalado con la flecha negra, apareció justo donde se inicia la deflexión final de la onda T del latido anterior. Este es el fenómeno de R sobre T. Y por otro lado, los extrasístoles supraventriculares, como dijimos, son latidos prematuros con QRS estrecho que se pueden generar tanto en la aurícula como en el nodo AB o incluso en el nodo sinusal. Estos habitualmente son normales, se pueden encontrar hasta cierto rango de forma normal en un Holter en una persona sin cardiopatía estructural, pero aparecen más en la edad avanzada. Acá podemos observar un trazado en bigeminismo, pero en vez del bigeminismo que vimos anteriormente, es un bigeminismo supraventricular o auricular, donde podemos observar que por cada complejo sinusal aparece un latido prematuro con una onda P' en este caso, que es un latido prematuro pero originado en el nodo sinusal y que genera una pausa compensatoria. En este caso es un trazado bastante interesante, lo cual muestra distintos tipos de extrasístoles supraventriculares. Muestra dos en este caso que son conducidos con aberrancia, generando una conducción por un bloqueo incompleto de rama derecha, más claramente visto en V1, donde podemos observar un latido normal y la presencia de este latido prematuro con pausa compensatoria de complejo estrecho pero con morfología similar a un bloqueo completo de rama derecha. Al igual que en este caso, pero en este caso podemos observar un latido prematuro con una morfología casi exactamente igual a la anterior e incluso tiene una onda P. Este es un latido prematuro originado en el nodo sinusal, dado que tiene onda P, pero esta onda P cae justo al final de la onda T, generando una pausa compensatoria. El ritmo idioventricular, también se conoce como ritmo de escape ventricular, aparece en contexto de paro sinusal o de un bloqueo AB complejo, o completo mejor dicho, de frecuencias extremadamente lentas. En este caso, ya el marcapaso fisiológico no puede comandar el ritmo cardíaco, por lo tanto aparece el marcapaso ventricular, que es de frecuencias lentas, entre 20 y 40 latidos por minuto. La morfología del trazado son QRS anchos, marcadamente anchos, dado que ya el sistema no se conduce a través del sistema excitoconductor, de morfologías extrañas con ausencia de ondas P. Cuando este ritmo empieza a ser mayor a 45 latidos por minuto, pasa a llamarse ritmo idioventricular acelerado o RIVA. Y esta es la morfología aproximada de un ritmo idioventricular. En el caso del ritmo idioventricular acelerado, son 3 o más latidos ventriculares monomórficos, casi la misma morfología que el ritmo idioventricular que vimos anteriormente, pero que su frecuencia cardíaca puede ser entre 50 a 100 latidos por minuto. Es raro que sea más de 100. En este caso, la onda P es ausente, por lo general es benigno, pero puede progresar a una taquicardia ventricular. Ya cuando el ritmo idioventricular acelerado pasa los 120 por minuto y alcanza frecuencias cardíacas elevadas, 150, 180 por minuto, pasa a ser una taquicardia ventricular o taquicardia de complejo ancho. Este es un ejemplo de un ritmo idioventricular. Como podemos observar, hay ausencia de ondas P y el ritmo predominante es ancho. Y acá tenemos otro trazado donde podemos observar las características del ritmo idioventricular acelerado. El electrocardiograma del marcapaso, finalmente, es importante tener en consideración aspectos básicos del funcionamiento de un marcapaso.
Acuérdense que el marcapasos puede no funcionar permanentemente. Hay pacientes que son 100% dependientes del marcapasos, como pacientes que tienen el marcapasos como un backup. Y siempre es fundamental recordar el siguiente esquema, que corresponde a las letras o al código de los marcapasos. Y es acá donde aparecen los famosos marcapasos AAI, BBI y DDD. En el fondo, la primera letra habla de la cámara que estimula, la segunda letra la cámara que sensa y la tercera letra la respuesta al sensado de la cámara, si estimula o inhibe o puede hacer ambas. En la cuarta letra, que habitualmente aparece una R, es cuando los marcapasos tienen modulación de frecuencia cardíaca, que no tienen una frecuencia cardíaca fija. Recuerden que el marcapasos puede sensar la aurícula y estimularla, o puede dejar pasar la onda P propia del corazón. Esto en el caso de un marcapasos DDD. Además, puede sensar la actividad ventricular en el ventrículo derecho en un tiempo determinado y estimularlo según la onda P precedente, ya sea endógena o generada por el marcapasos, o bien dejar que su actividad endógena ocurra. Y esto es válido tanto para los marcapasos BBI como DDD. Entonces, por lo tanto, cuando vemos la onda P, puede existir sin una espícula previa, en el caso de una onda P endógena, o con espícula previa, en el caso que sea una estimulación auricular del marcapasos. También puede que no existan ondas P, por ejemplo en la fibrilación auricular, que pueden usar marcapasos en el caso de que coexistan con un bloqueo AV completo. Y en cuanto a los QRS, puede existir siendo estrecho, en el caso que sea endógeno, o ancho, con una espícula previa, en el caso que ocurra una estimulación ventricular del marcapasos. El QRS endógeno no solamente puede ser estrecho, sino que también puede ser ancho en el caso de la condición basal del paciente. Y la conducción del ventrículo derecho estimulada por marcapasos habitualmente se ve como un bloqueo completo de rama izquierda en el trazado o como un bloqueo completo de rama derecha, que es más raro. Este es un trazado bastante bonito que muestra distintas situaciones en un paciente usuario de un marcapasos DDD o bicameral. Primero podemos observar en D2 la estimulación auricular que genera una onda P, y esta onda P se conduce al ventrículo sin necesidad de que el marcapasos requiera la estimulación del ventrículo. En el complejo que viene apareció una onda P del paciente, por lo tanto el marcapasos no lo estimuló y esta onda P se condujo al ventrículo generando un QRS de similar morfología que el anterior. Y en el tercer caso podemos ver nuevamente la estimulación de la onda de la aurícula para generar una onda P que se condujo adecuadamente a los ventrículos. Más adelante vemos un caso en que el paciente no genera onda P, el marcapasos lo estimula y además no generó un ritmo ventricular o un latido ventricular, por lo tanto el marcapasos estimula el ventrículo para generar el QRS. En este caso adquiere una morfología anómala, dado que probablemente se sumó el potencial ventricular del paciente más el del ventrículo. En el caso a continuación podemos observar una estimulación auricular con una estimulación ventricular pura que genera un complejo ancho. En este otro trazado podemos observar estimulación ventricular en la mayoría de los complejos, pero aparece en algún momento un extrasístole ventricular, lo cual el marcapasos lo sensa como un estímulo ventricular y no estimula en este caso. Y en este otro ejemplo podemos ver un paciente con una captura del 100% y en B1 hay un patrón que da la apariencia como si fuese un flutter, pero recuerden que no son ondas monomórficas, sino que son más bien polimórficas y erráticas, y este es un patrón que se denomina onda gruesa y es característico de la FA. Este es un trazado en un paciente con FA bloqueada y que tiene dependencia del 100% de marcapasos para poder estimular. Y es por ello que los complejos que acá se observan son complejos anchos que simulan una morfología de bloqueo completo de rama izquierda. Entonces, en síntesis, en esta clase hablamos de los aspectos esenciales de la extrasistolía, tanto ventricular como supraventricular, ritmos ventriculares, salvo taquicardia ventricular, y el marcapasos en el electrocardiograma. Con esta clase hemos concluido el módulo QRS del curso práctico del electrocardiograma. A continuación podrán rendir el control extendido de esta clase, dado que como es mucha materia, vamos a tener que hacer más preguntas.
Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.